Buenos días en esta hermosa mañana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga abundando en sus mentes, en sus pensamientos y corazones. Y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar el mensaje del día de hoy. Y le invito a que abra su Biblia en primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vuelvo a leerlo una vez más. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos delante de tu divina presencia por el camino nuevo y vivo que nos abrió Cristo a través de su cuerpo, de su carne, de su sangre preciosa, para, Señor, rogarte, pedirte que tú en este día hagas una obra maravillosa en cada uno de aquellos que estarán escuchando este mensaje, especialmente en mí, Señor, porque yo lo necesito más. Por lo tanto, en este momento te suplicamos, Padre Celestial, que tú te glorifiques, que a través de tu Espíritu Santo llegues a cada hogar, a cada familia, a cada individuo, donde quiera que estén. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda gloria, toda honra y alabanza para siempre. Amén. Por los últimos días hemos estado escuchando una y otra vez por los medios de comunicación, así como también las personas, sobre este virus que tiene asustado a medio mundo. Es interesante mirar que la gente se enfoca en cosas y se olvidan de otras que puedo decir son más importantes. Por ejemplo, se están olvidando de otro virus que es peor, que no solamente afecta lo físico, sino también lo espiritual. Afecta el presente y afecta el futuro de cada persona que se deja contaminar o es infectado por este virus. Y me estoy refiriendo a un virus que tiene un poder sobre la raza humana, sobre la naturaleza humana. En sí, es un virus que al nacer está con nosotros. Es parte desgraciadamente, parte de nuestra naturaleza. Y me estoy refiriendo al virus del pecado, que es muy peligroso, es contagioso y peor, trae consecuencia eterna. Ese es el virus que hoy voy a estar mencionando. Por eso el tema que le he puesto a este sermón es el antídoto contra el virus del pecado. Más adelante, mientras vamos desarrollando el mensaje, estaré mencionando ese antídoto. Pero primero voy a hablar sobre este virus del pecado. La palabra de Dios en dos versículos, Romanos 3:23 y 6:23, la primera parte dice de la siguiente manera: porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Estos dos versículos son suficientes para mirar la gravedad que trae a la vida del ser humano este virus. Y como menciona estos dos versículos, toda la humanidad está contagiada. Toda la humanidad tiene este virus. Por eso vamos a ver más detalladamente, describiendo, ¿verdad?, lo que es el pecado, que usted ya sabe, pero queremos enfatizar una vez más sobre esto. Primero, podemos decir que el pecado es real, no es un mito como muchos enseñan. Muchos tratan de justificar su vida pervertida, su vida en desobediencia, rebelde ante Dios, y presentan que el pecado es un mito, que el pecado no es real, que el pecado lo inventaron los religiosos para tener manipulada a la gente y que se arrepienten y así obtener beneficio de ello. Pero no, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos certifica que el pecado es real. Es un pecado, en segundo lugar, que es una herencia que nos dejaron nuestros padres, Adán y Eva. Es una herencia que cuando nace un ser en esta tierra, nace con ese pecado, nace con ese virus. Y por lo tanto nadie tiene escapatoria.
Alguien también enseña que nada más es parcial, que nada más contagia a la persona una parte, pero no. Bíblicamente nos enseña, la Biblia nos enseña que el pecado es algo que total, que contagies en totalidad de la naturaleza humana, no son solamente una parte. Por eso la Biblia menciona que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3 también el apóstol Pablo menciona que no hay ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno, porque todos se desviaron, todos se descarriaron debido a esta naturaleza pecaminosa. El pecado también podemos señalar, es un errar. Es errar el blanco, es errar el camino, es desobedecer los mandamientos de Dios. Cualquier persona que desobedece un mandamiento de Dios, automáticamente está errando el blanco, está errando el camino, porque el pecado no conduce al cielo. Por el contrario, el pecado nos aleja del cielo. También el pecar ofende la santidad de Dios, porque Dios es un santo que demanda santidad. Él nos dice en su palabra, ser santos como yo soy santo. Y lo que impide que el ser humano sea santo es el pecado. Por lo tanto, el pecado se desarrolla a través de los siguientes síntomas. Así como cualquier otro virus tiene síntomas de dolor de cabeza, dolor de huesos, temperatura alta, etcétera, etcétera. También podemos mirar que en la Biblia nos presenta una lista de pecados que podemos decir son síntomas del pecado. O sea, otros pecados que los podemos categorizar como síntomas. Hay muchos, pero yo voy a mencionar unos cuantos. El primero de ellos que encabeza la lista es el orgullo. El orgullo es un síntoma del pecado, es un pecado que viene a destruir, viene a la persona, porque la Biblia menciona que Dios le agrada a las personas que son humildes. El orgullo podemos decir que fue el pecado original de Satanás, porque al él querer ser como Dios se enorgulleció, se enalteció y por lo tanto sabemos la historia que nos cuenta la Escritura de que fue sacado del cielo, y Satanás desde entonces es el padre de mentira, es el engañador. Por eso allí en segundo lugar podemos ver el engaño, la mentira como otro síntoma de estos pecados, porque el engaño viene a destruir a las personas. El engaño desvía de la verdad bíblica. El engaño no permite a la persona conocer la luz ni la verdad. Y mientras estén engañados en la mentira, la gente no va a poder ser libre del pecado. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el engaño es una arma que Satanás usa, una arma que contagia, un arma, porque hay personas que tristemente creen que están bien delante de Dios y están engañadas. Personas que conocen la Biblia, pero tienen un espíritu de engaño. La gente tiene un espíritu de estupor, un espíritu de engaño masivo, un engaño que vela, que ciega, que no permite discernir y descubrir la persona que está en ese engaño. Otro pecado que hemos visto muy común en nuestros días es el egoísmo. Cómo la gente, a través del temor que les causó este virus, que ya aburren los medios de comunicación, ya no puede uno prender la televisión, o abrir un correo electrónico o platicar con personas, porque el tema del día es el virus. Por lo tanto, el egoísmo nos muestra que la gente, su debilidad emocional, su pecado, porque miren, tanta gente como con ese egoísmo compró cosas que no necesitaban y a otros nos dejaron sin ellas. Por lo tanto, el egoísmo es algo que siempre ha existido. Por eso el egoísmo es un medio que Satanás usa para que no se cumpla lo que dice el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el egoísmo desvía, el egoísmo hierra, el egoísmo te desvía del camino verdadero, que es el amor a Dios, el amor al prójimo. Por lo tanto, eso es otro síntoma que hoy estamos mirando en la gente. Otro síntoma es la envidia, como la gente piensa solamente en ellos y no piensan en los demás. La envidia es un pecado que la Biblia dice que come los huesos, que destruye los huesos. Otro pecado es el odio, que vemos como la gente
se está alejando de Dios, cómo la gente odia, rencor, sentimientos malos. Y podemos enlistar muchas cosas que el odio causa, pero podemos decir que el odio es muy peligroso. Otro que hoy en día miramos, otros síntomas, el temor, cómo la gente, ya lo hemos mencionado anteriormente, cómo la gente se está atemorizando, el miedo, están de una manera actuando que no están confiando o no están creyendo de que hay un Dios vivo y verdadero, que todo lo puede, que Él no abandona, que Él suple las necesidades. Por lo tanto, este temor está causando grandes consecuencias en la vida de los seres humanos. Y hay otros pecados que los podemos enlistar como las pasiones desordenadas. Las pasiones desordenadas vienen siendo todo deseo sexual en contra o fuera de la voluntad de Dios, como la lujuria, el adulterio, la fornicación y muchos que podemos enlistar el día de hoy. Pero nomás quería mencionar estos síntomas. Tengamos cuidado con el orgullo. Tengamos cuidado con el engaño y la mentira. Tengamos cuidado con el egoísmo. Tengamos cuidado con la envidia, el odio, el temor y cualquier pasión desordenada. Ahora, hay una gran desventaja que el ser humano tiene cuando se enfrenta al pecado, ya que el pecado destruye las vidas. El pecado destruye al ser humano. El pecado destruye individuos, personas, a través de los vicios, a través de otras cosas que los destruye. Destruye matrimonios el pecado, destruye familias, destruye comunidades, destruye países. O sea, su alcance de destrucción es de lo particular a lo general, de lo individual a lo masivo. Por lo tanto, este virus es sumamente peligroso y la gente no se está preocupando por este virus. Y lo peor, la mayor consecuencia de este virus del pecado es la perdición eterna. La persona que está contagiada con el virus del pecado, como dice el versículo que leímos en Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, tenga cuidado con este virus. Sí, tome precauciones contra el otro virus que afecta físicamente. Pero tenga cuidado contra este virus, porque no solamente afecta lo físico, afecta lo espiritual, afecta lo emocional y afecta nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, ese es el virus que debemos de cuidar. Ese es el virus que la gente debe procurarse. Ese es el virus que la gente tiene que tomar el medicamento necesario, el antídoto para poder quitar esas consecuencias, esos síntomas. Pero desgraciadamente Satanás se ha encargado de atemorizar a la gente y se olvida de lo más importante, que es nuestra vida espiritual delante de Dios. Por eso, este es el virus peligroso. Este es el virus destructor. Pero gloria a Dios, porque Dios ha dado el antídoto. Porque Dios ha provisto un antídoto que no falla, que tiene el poder de erradicar, de destruir y sacar fuera este virus. Y me estoy refiriendo, este antídoto es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, 28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Oh, preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su sangre, Él murió por nuestros pecados, Él pagó el precio para que usted y yo fuéramos libres, sanados del virus del pecado. Y esta sangre es maravillosa, es espléndida, porque podemos mirar 3-4 cosas sobre la naturaleza de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es absoluta. Significa que es completa, es única, no necesita ayuda, no se necesita ayuda de becerros, no se necesita ayuda de otros medios. La sangre de Jesús es absoluta. Cuando es derramada, cuando fue derramada, vertida y aplicada en la vida de aquel que se entrega a Cristo, absolutamente hace una obra maravillosa, completa y única. Porque ese tiene el poder, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo lugar, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es eterna. ¿Por qué es eterna? Su efecto es permanente y eterno.
El escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 20, nos dice de la siguiente manera: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo, de ese pacto eterno. La sangre de Cristo es eterna, no es temporal, no tiene efecto temporal, tiene un efecto eterno. Todo aquel que es rociado con la sangre de Cristo, su efecto es eterno. Mientras se mantenga haciendo la voluntad de Dios, ese poder de la sangre lo ha cubierto y lo ha suelto, y puede esa persona tener garantía de la vida eterna y presentarse ante Dios como un obrero probado, como una persona probada, porque ese es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra de las funciones de la sangre de Jesús es que tiene poder para salvar. Efesios capítulo 1:7 nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón. La sangre de Cristo salva. La sangre de Cristo justifica. No importa la naturaleza de los pecados que la persona haya cometido, la sangre de Cristo puede borrar cualquier pecado, cantidad grande que sea el pecado, porque esa sangre es la redención que Cristo pagó. Ese es el precio que Cristo pagó para que usted y yo tuviéramos salvación, para que usted y yo fuéramos libres del pecado. Por eso la sangre de Jesús tiene poder para salvar. No es por obra, es por gracia, es por fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, en el Evangelio de Cristo que nos presenta la sangre de Jesús, que salva, que derrime, que justifica. Cuentan la historia de que una noche Satanás se acercó a Martín Lutero y le enseñó una lista de todos sus pecados. Por ejemplo, la avaricia, el orgullo, la lujuria y muchos más. Pero Martín Lutero le dijo: Satanás, te quedaste corto. También debes de agregar, o también debes de apuntar este pecado y estos más. Y le fue dando a Satanás unos pecados más para agregar a la lista. Finalmente le dijo: ahora, Satanás, pon una cosa más al pie de tu lista. Pon esta cosa, escribe lo siguiente: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. La sangre de Cristo, no importa cuántos pecados haya cometido la persona, la sangre de Jesucristo los borra todos. Con esto, dice la historia, Satanás huyó y ya no le molestó más. ¿Cómo le iba a molestar si en esa gran lista que tenía de los pecados al final estaba escrito: la sangre de Cristo los ha borrado? Por eso, como dice este canto, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los perdonó y los sepultó a la más profunda mar. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Amén. También, otra razón por qué es poderosa la sangre de Cristo es porque la sangre de Cristo purifica, santifica, limpia. Nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 14: porque si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de los becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de su carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para purificar, para que seamos instrumentos limpios para poder servir mejor al Señor. Por lo tanto, no es casualidad porque todos sabemos cuántos pecados hemos cometido. Aún antes de ser salvos, aún antes de aceptar a Cristo los cometimos y aún después los hemos hecho, pero gracias a la sangre de Jesús que nos ha limpiado de todo pecado. Por eso, mi hermano, mi hermana, oyente, amigo,
La sangre de Cristo puede limpiar todos tus pecados. No importa qué tan negros sean, no importa qué tanto sean. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar nuestros pecados. Se cuenta una historia de Juan Wesley, cuyas predicaciones encendieron el avivamiento más grande de la historia en Inglaterra. Se cuenta que en una ocasión andaba a caballo en el bosque. De repente escuchó una voz gritando: ¡deténgase! Apareció un asaltante quien agarró la rienda del caballo de Wesley y le dijo: ¿su dinero o la vida? Wesley entregó el poco dinero que tenía, y el ladrón, al encontrar solo libros religiosos en las alforjas de Wesley, se disponía a irse. Pero Wesley le dijo: espere, tengo algo más para darle. Tengo algo más para darle. El ladrón se detuvo esperando recibir algo más. Wesley le dijo: amigo, espero que viva los días suficientes para arrepentirse de esta vida suya. Y si así resulta, le ruego que recuerde una cosa: la sangre de Cristo limpia de toda maldad. Unos años después, cuando Wesley estaba anciano, predicó en una iglesia y terminando el culto, mucha gente deseaba saludarlo. Una de esas personas fue el ladrón que había asaltado a Wesley muchos años antes en aquel bosque oscuro. Y no era ladrón, y ya no era ladrón, sino un hombre de negocios y un fiel discípulo de Jesucristo. Le hizo recordar a Wesley aquella noche en el bosque las palabras que Wesley había dicho. Le contó cómo había llegado a conocer a Cristo, cómo Cristo lo había transformado y cómo Cristo lo había llenado de alegría y paz. En un gesto de gratitud, tomó la mano de Wesley para besarla diciendo: a usted, señor Wesley, se lo debo todo. Pero Wesley le respondió: a mí no, mi amigo. Todo se lo debe a la sangre de Cristo que limpia toda maldad. Amén, aleluya. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a nuestro Señor Jesús, que derramó su sangre por ti y por mí. A Él sea la gloria. No somos nosotros los que merecemos la gloria. Inútiles somos porque tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos. A Él siempre es la gloria. Gloria a Cristo por su sangre maravillosa que limpia de toda maldad. También otro poder que tiene la sangre de Jesús es para libertar. Nos dice Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La sangre de Cristo liberta del pecado. La sangre de Cristo liberta de cualquier trato que haya hecho la persona con el diablo, o contrato, o que haya vendido su alma al diablo, como muchos lo han hecho. Se cuenta la historia de un hombre que su cosecha se arruinó y por lo tanto no tenía el dinero necesario y estaba totalmente triste y había dicho: oh, ¿dónde encontraré la solución a mi situación? Si alguien me ayudara, estoy dispuesto a darle mi alma al diablo con tal de salir de esta pobreza. Fue al banco donde el gerente del banco no le quiso prestar dinero y él seguía invocando que alguien le ayudara y que él estaría dispuesto a vender su alma. De repente sale un personaje misterioso. El Señor ve. Y ya se le presentó y le dijo: amigo, yo sé cuál es su necesidad, yo le puedo ayudar. ¿Cómo, Señor, ve? Es que acabo de comprar un mapa que dice que en su terreno hay un tesoro escondido. Vamos a hacer lo siguiente: yo le concedo el mapa, lo buscamos y nos repartimos mitad por mitad. Pues este señor de la historia, encantado, dijo: con gusto, vamos a hacerlo. Pero este señor B le dijo: pero hay algo a cambio, no importa lo que sea, hasta el alma le doy al diablo.
Y este señor se alegró porque dijo eso. Después llegaron al lugar que supuestamente estaba el tesoro, escarbaron, encontraron el tesoro y ya pues felices los dos. Entonces ya cuando se repartieron los bienes, el misterioso señor B le dice: ahora sí tiene que firmarme aquí. ¿Y esto es para qué? Bueno, porque usted al morir, su alma va a ser mía. Ah, no importa, ¿para qué me va a servir ya después de la muerte? Para mientras viva con riquezas, todo no importa. Y va a firmar, dice: no, este contrato se tiene que firmar con sangre. No importa, y ahí lo firmó con sangre, cediéndole su alma al señor B. Y pues ya para lo que usted se inquieta o tiene curiosidad, el señor B es B de Belcebú. Belcebú es otro nombre de Satanás, el dios de las moscas, el dios de lo sucio, de la perdición, de lo asqueroso. Por lo tanto, vendió su alma. Pasaron los años y enfermó este hombre. Y ya antes de morir, pues se dio cuenta de que su alma ya le pertenecía al diablo. Llegó el señor B y le dijo que pronto venía a reclamar su alma. En eso lo visitó el doctor y mientras lo estaba revisando le dijo: señor, ya sus días están contados. Y ya le explicó pues que su enfermedad era para muerte. Ya este señor le comienza a decir que estaba triste porque él había vendido su alma al diablo y que Dios no lo iba a perdonar, porque tenía un familiar que se llamaba el Señor Bueno, según el mundo, que le había dicho que porque había vendido su alma al diablo pues ya no tenía salvación. Entonces el doctor, que era un evangélico, un cristiano evangélico, le dijo: oh, ¿cómo es eso? Y ya le explicó el hombre que había hecho el contrato. Y este doctor evangélico dijo: no, no es que es así. Usted puede ser libre de ese contrato. ¿Cómo, señor? ¿Cómo puedo ser libre? Sí, usted puede ser libre si usted entrega su vida a Jesucristo. La sangre de Cristo tiene el poder para romper todo contrato con el diablo. La sangre de Cristo tiene el poder. Pero yo firmé con sangre, pero esa es sangre humana. Pero la sangre de Cristo es divina, y la sangre de Cristo, al ser divina, borra, limpia, destruye todo contrato con el diablo. Lo que usted tiene que hacer es entregar su vida a Cristo. Aquel hombre confesó a Cristo como Señor y Salvador, le entregó su corazón y el contrato fue roto. ¿Por qué? Porque cualquier persona que haya vendido su alma al diablo, o que sus padres lo hayan entregado al diablo, cuando viene a Cristo, eso se rompe. Cuando se viene a Cristo, eso se anula. ¿Y sabe por qué? Porque la sangre de Cristo tiene el poder para libertar. Rompe todas las cadenas, rompe todo contrato. Por eso, gloria a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y otra cosa muy importante que nos beneficia a todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador: el poder de la sangre de Jesús es para darnos valor, nos hace valiosos. Nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por su palabra. Aquí el apóstol Pedro nos muestra que nosotros somos un linaje escogido, somos gente santa, somos un real sacerdocio, somos nación santa. ¿Y sabe por qué? La parte que dice pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fuimos adquiridos por Dios? Fuimos adquiridos por Dios a través de la sangre de Cristo. Y gracias a la sangre de Cristo somos valiosos. Gracias a la sangre de Cristo valemos. Gracias a la sangre de Cristo tenemos un valor incalculable. Ese valor que nos dice aquí como alguien especial, real sacerdocio. Somos sacerdotes para Cristo, para nuestro Dios. Somos gente santa, somos nación santa. Con el propósito, mi hermano, mi hermana, en estos tiempos, de anunciar las virtudes, de anunciar lo que Cristo ha hecho, de anunciar las riquezas de su gloria, de anunciar lo que Cristo puede hacer en las vidas de las personas, así como me cambió a mí y lo cambió a usted también que está escuchando que vive en pecado, también Cristo lo puede cambiar.
lo puede hacer una nación santa, una persona santa, justificada, justa delante de Él. Pero todo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Porque nos rescató de las tinieblas y nos ha traspuesto a la luz admirable. Somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por ello. Y una última razón por qué la sangre de Cristo es poderosa es porque a través de ella podemos entrar a la presencia de Dios. Nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, escuche bien esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos libertad. Pero mire, aquí está lo hermoso. Por la sangre de Jesucristo. Amén. Una vez más lo vuelvo a recalcar porque es hermoso poderlo leer otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar a la presencia, al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura su palabra, agua pura su sangre preciosa. Hermanos, tenemos la bendición de entrar al lugar santísimo, tenemos la bendición de entrar a la presencia de Dios, no por obras, no por méritos, no por denominaciones, no por religiones, sino por la sangre preciosa de Cristo. Entramos en el instante que nos humillamos e invocamos su nombre. Esa sangre abrió el camino, esa sangre rompió el velo, esa sangre quita todo obstáculo, y yo tengo la garantía, la bendición de acercarme ante su presencia con libertad, gracias a la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Y no importa estar repitiendo mucho esto, vale la pena decir gloria a Dios por la sangre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir conmigo gloria a Dios por la sangre de Cristo? Aleluya. Por lo tanto, hermanos, es una bendición. Este es el antídoto. Este es el antídoto que tenemos. Este es el antídoto que tú, hermano, hermana, necesitas, porque aunque siendo nosotros salvos, pecamos, pero qué hermoso es saber que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia por su sangre todo pecado. Y me dirijo a ti, aquellos que estén escuchando, que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Déjeme decirle, no importa cuántos pecados haya cometido, aunque le hayan dicho que cometió el pecado imperdonable, la sangre de Jesús perdona todo pecado. No importa qué tan grande, como ya lo he mencionado. Por eso tenemos que renunciar al pecado. Por eso debemos de entender que el virus del pecado es el más peligroso y trae perdición eterna. Pero gloria a Dios una vez más, que la sangre de Cristo es el único antídoto para el ser humano. La sangre de Cristo limpia, purifica, liberta, salva de ese virus. Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios por esa sangre maravillosa, carmesí. Hay un canto viejito que recuerdo las palabras que dice: hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Ese es el original, pero alguien le puso la siguiente palabra para que tenga más poder. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Esta es la sangre de Cristo. Este es el antídoto que está dispuesto para ti, está dispuesto para mí. Por eso en este momento puedo concluir diciendo una vez más: gloria a Dios por la sangre de Cristo. ¿Puedes decirlo tú conmigo, mi hermano, mi hermana? O escucho quien nos esté escuchando. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Y me dirijo a aquellos
que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación para tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. No te preocupes tanto del virus que anda allá afuera atemorizando a tanta gente. Preocúpate por el virus del pecado. Pero mira, allá hay un antídoto para ese virus. Y es que entregues tu vida a Cristo como Señor y Salvador. Si tú quisieras entregar tu vida a Cristo en este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre Santo, reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo el virus del pecado. Pero ahora que yo he escuchado esta palabra, este mensaje, sé que tengo salvación, que tiene solución y que el antídoto es tu sangre preciosa, Jesús. Por eso en este momento yo confieso que Jesús es el Señor. Yo confieso que Jesucristo murió y resucitó. Yo confieso que Jesucristo me ama y por eso abro mi corazón y te pido a ti, Jesús, que entres en él y me perdones y que tu sangre me limpie de todo pecado. Amén. Vamos a cantar este canto. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Preciosa sangre. Aleluya. Es un canto conocido. Usted cántelo. Cantemos. Aleluya. Preciosa Sí, sangre, Señor, preciosa sangre. Aleluya, preciosa sangre. preciosa sangre, fluyó por amor. Sobre ti el dolor, Sí, Señor, sobre ti el dolor. tus Oh, penas sí, Padre. Tus lloraron. penas oraron. Digámosle, Jesús, 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 te adoro. Jesús, Te alabo, mi Señor Jesús. Aleluya. Hay poder. la sangre Amén. Hay poder en la sangre. que fluyó por Por amor. amor fue fluyó por amor para ti, para mí. Hay poder en la sangre Aleluya, sí, Señor. que Gracias, gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. preciosa sangre. Que
por tu sangre maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más gracias por tu sangre. Que tu sangre siga obrando, fluyendo en cada vida y en cada corazón, sanando, limpiando, porque también tu sangre tiene el poder para sanar. Señor, oramos por aquellos que están enfermos, contagiados por este virus y también por el virus del pecado. Te pedimos por sanidad del cuerpo, pero especialmente sanidad del alma. En el nombre de Jesús. Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo haga la obra, y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios les bendiga.